El diablo de Timanfaya ha escondido las piedras de la Jeria y tú tienes la tarea de encontrarlas. Hola, voy a explicar cómo se juega a Lanzarote la Jeria. Vamos a ver el contenido del juego. Tenemos un libreto de instrucciones con 3 idiomas, español, inglés y alemán. Tenemos una baraja de 60 cartas, ¿vale? Tenemos 4 de referencia y luego otras 56 cartas de juego, 2 dados y una bolsita con 100 piedras. También tenemos 4 mini tableros. El juego es de 2 a 4 jugadores. Vamos a explicar cómo es la preparación del juego. Abrimos la bolsita de tela, contiene unas 100 piedras aproximadamente, y la vaciamos al alcance, en medio de la mesa, al alcance de todos los jugadores, ¿vale? En segundo lugar, repartimos una carta de referencia a cada jugador. Están también en los 3 idiomas, ¿vale? Y repartiríamos al azar uno de estos mini tableros, ¿vale? A continuación, hay que barajar muy bien las cartas, sobre todo la primera vez que se juega, hay que barajarlas concienzudamente y poner 2 cartas boca arriba, siempre al principio del turno de cada jugador. El objetivo del juego es conseguir 25 piedras y ponerlas en tus viñas. En cada viña caben 5 piedras, hay 5 huequitos, y entonces hay que ir colocándolas de esta manera, formando los muros que se asemejan a los muros de la Jeria, del paisaje de la Jeria. Hay que ir colocándolos ordenadamente. Terminamos una viña, de proteger una viña, pasamos a la siguiente. Y así, el que primero consiga las 25 piedras gana el juego. Hay 2 formas de conseguir piedras. La primera es cambiando cartas las podríamos llamar cartas de elementos, son las cartas de sol, agua, volcán y campesinos, que se repiten. Hay 9 cartas de cada tipo. Entonces, combinando estas cartas, cogiendo cartas iguales o diferentes, tenemos aquí en la carta de referencia la equivalencia. Si tienes 2 cartas iguales, por ejemplo 2 soles, pues te dan 2 piedras. Si tienes 3, 5, etc. Y 4 cartas distintas, es decir, esta combinación serían 7 piedras, ¿vale? La otra forma de conseguir piedras es utilizando una carta de ataque para intentar quitárselas a otros jugadores. Hay 7 tipos de cartas de ataque. Y el otro jugador puede utilizar para defenderse una carta de defensa. También hay 7 tipos de carta de defensa. Cada una tiene una bonificación y una puntuación. Ahora explicaremos cómo se hace un ataque y una defensa. Cada jugador empieza la partida con 5 cartas. Se reparten al azar 5 cartas a cada jugador. Vamos a explicar ahora cómo son las fases del turno. Tenemos una carta de referencia, cada jugador tiene una carta de referencia que le va a explicar estos pasos. La primera fase es la fase de robo de cartas. Tiene que coger 2 cartas que pueden ser las 2 que están boca arriba, 2 del mazo, si estas no le interesan, o una y una, ¿vale? Podríamos hacerlo así perfectamente. Pasaríamos a la segunda fase. Y en la segunda fase, cada jugador tiene que elegir entre 2 opciones. La primera es cambiar cartas de elementos por piedras. Las cartas de elementos son estas: campesinos, sol, volcán y agua, que son las que se repiten. Podemos juntar cartas iguales y descartarlas por piedras, o esta combinación de una carta de 4 cartas distintas. Cuando sacamos estas cartas, las ponemos boca arriba, cogemos las piedras correspondientes y estas 4 se descartan boca arriba formando una pila de descartes. Esa es una opción. La otra opción es utilizar una carta de ataque, y solo una. Cada carta de ataque tiene una bonificación. Por ejemplo, la bruja de Aría tiene un +3. Entonces, si por ejemplo este jugador tiene 4 piedras ya puestas o 5 piedras puestas, por ejemplo,
Supongamos que yo lo quiero atacar utilizando esta carta de la bruja de Aria. A continuación voy a tirar el dado y obtengo un 2. 2 más 3 son 5. El otro jugador puede sacar una carta de ataque, pero lo primero que tiene que hacer es tirar el dado. El jugador tira el dado y saca un 4. Yo con mi ataque he obtenido un 5 y el jugador con su defensa ha obtenido un 4. En ese caso la diferencia es 1, 5 menos 4, 1. Yo le podría coger una piedra si él no decide sacar una carta de defensa. Pero en esta ocasión puede sacar una carta de defensa que tiene un más 3, con lo cual sería 4 más 3, 7. Yo he obtenido 5. Él gana, por lo tanto yo no le quito piedras. Él a mí tampoco. Los ataques solo se pueden hacer, como he dicho, con solo una carta y la defensa también. Para hacer el ataque, primero se utiliza la carta y después se tira el dado, y para la defensa es al contrario, se tira el dado y se saca la carta de defensa. Por tanto, tenemos dos opciones de conseguir cartas. Esta opción, que es quitándoselas a otros jugadores, y cambiando cartas de elementos por piedras. Solo podemos hacer una opción en cada turno. También podemos no hacer nada y pasar. Yo puedo cambiar todas las cartas que tenga de mi mano o algunas de ellas por otras cartas del mazo. Es decir, que si yo, por ejemplo, pues tengo varias cartas de defensa y me quiero descartar de una de defensa y de cualquier carta de elemento, puedo coger el mismo número luego del mazo. Ojo, del mazo, no de las cartas que están boca arriba. Eso sería la fase 3. En la fase 4 tenemos que el límite de cartas es 5. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, como es el caso, que tengo 6 cartas, pues tendría que descartarme de una que no quisiera. ¿Vale? Por ejemplo, esta. Y quedarme con 5 cartas como máximo al final de mi turno. Además tenemos unas cartas especiales. Tenemos 6 cartas especiales de Olivina, que son estas que tienen esta piedrita verde, que es una piedra típica de Lanzarote. Entonces, estas cartas lo que hacen es que tienen efectos y poderes especiales y tú lo puedes usar en cualquier momento de tu turno, al principio, en cualquier fase del turno, al principio, al final, cuando tú crees conveniente. Y puedes usar todas las que quieras, no hay límite de cartas. Si tienes 2 o 3 y las quieres usar de golpe, se puede hacer. Hasta aquí llegaría la estructura del turno. Hemos repasado ya las 4 fases y a continuación sería el turno del jugador que está situado a la izquierda. Al principio del turno del siguiente jugador, el jugador tiene que reponer la muestra de cartas y siempre tiene que haber 2 cartas arriba en su turno. Ya él tendría que coger o estas 2 o una de ellas, una del mazo, las 2 del mazo, como él quisiera. Y el jugador anterior lo que tiene que hacer es colocar sus piedras en sus viñas, dejarlo esto para el final para no ralentizar la partida. Y básicamente esto sería el juego de la Heria. Es un juego bastante rápido, bastante sencillo, fácil de aprender y esperamos que os guste.